Hoy voy a traer una palabra bastante desafiante. Saludo a mi hermano Yuri, a su esposa, a Claudia, su esposo, amigos. Vamos uniéndonos así en el camino de la vida, ¿verdad? Y los saludo a todos en el amor del Señor. La palabra de hoy no es fácil para mí, pero es lo que siento que el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón para todos ustedes. Saludos a mi esposa. Ya en junio, con el favor de Dios, tramitaremos su visa para Chile, porque venir para acá, para Aruba solo, como que no tiene mucho sentido. Seguiremos el camino de Yuri y su esposa. Este año cumplimos 39 años de matrimonio. ¿Sí? Tres hijos, 4 nietos, espectaculares, y eso sí, una suegra, solamente una suegra. Bien, yo sé que ustedes han escuchado acerca de los leprosos en la Biblia y cómo en el libro de Levítico 11 en adelante se explica toda la dinámica de la zaraat, la lepra, y del mexorá, la persona leprosa. Una afección que frecuentemente se traduce como lepra en todas las versiones, pero que en realidad no es la enfermedad médica moderna, no lo es, sino que era una manifestación física de un desequilibrio espiritual. De hecho, la lepra zaraat empezaba, era primero ¿dónde? En las paredes de la casa. Después se le pegaba ¿a qué? A las ropas. Y por último aparecía ¿dónde? En la piel de la persona. Y allí que no puede ser llamada lepra como la enfermedad que hoy todos hemos escuchado. Era, repito, una enfermedad, una manifestación física de un desequilibrio espiritual profundo. ¿Cómo se adquiría? La zaraat comenzaba, repito, en las paredes de la casa, en las ropas, y la causa eran principalmente 4 desaciertos de la vida. Diga conmigo: inmoralidad sexual o robo, egoísmo y falta de generosidad, arrogancia. Pero la madre de todos estos factores, era la lachón jará. Lachón jará, que en hebreo significa lengua maldiciente. ¿Lengua qué? Lengua maldiciente. Y si usted busca las causas de esta lepra de la zaraat por internet, por la inteligencia artificial, por los comentarios, se va a conseguir que la causa número uno que producía la zaraat, la lepra que aparece en el libro de Levítico, era la lachón jará. ¿Era la qué? La lachón jará. La persona
después de un proceso de supervisión, de revisión, de análisis, cuando se le dictaminaba la enfermedad, tenía que mudarse fuera de los 3 campamentos. Del campamento sacerdotal, del campamento de los levitas y del campamento del pueblo de Dios. Tenía que vivir en las montañas, fuera de los campamentos. Tenía que rasgarse sus ropas, dejar su cabello descuidado y cubrirse hasta el labio superior, gritando: impuro, impuro, para que nadie se acercara. Y el propósito de esta situación era que, al haber causado división entre las personas, con sus chismes, con sus murmuraciones, con sus calumnias, su castigo entonces era experimentar el aislamiento total para que reflexionara y volviera en sí. Era un sistema algo así como lo que enseñó Jesús, medida por medida. Diga conmigo: medida por medida. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo que cosechará. En hebreo, migdá, kenegeg, migdá, medida por medida. Con la misma vara que tú mides, serás ¿qué? Medido. Y hay que temblar ante esta ley, ante este principio. Y allí, mis hermanos, que revisando las Escrituras, vayan conmigo, por favor. Conseguí ciertas advertencias que yo lo llamo el fundamento teológico del buen y mal uso de la lengua. Jesús y los apóstoles elevaron la ley del leproso, del Mexorá, desde la superficie de la piel hasta la raíz del corazón. Y en el Nuevo Testamento presenta el habla no solo como una conducta social, sino como una fuerza legal y biológica que determina la pureza o la corrupción del ser humano. Y vean esto, por favor, en la dimensión que lo estamos hablando. Mateo 15:11. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo que tú dejas salir de la boca es lo que causa la contaminación integral del individuo. Y Jesús revela aquí que el verdadero origen de la lepra espiritual es el ser interior, lo que hay en el interior. La lashon hará, la lengua maldiciente o perversa, es la secreción de un corazón enfermo. Si lo que sale de la boca es podredumbre verbal, el individuo ya está contaminado internamente antes de que el efecto se manifieste en él y en su entorno. Y quiero que sepan que, de acuerdo a algunas revisiones que he hecho de esta enfermedad, la Saraat, la lepra, hoy no se manifiesta. Hoy no se manifiesta como tal. Hay otro tipo de lepra que no es la Saraat. Repito, esta plaga empezaba ¿dónde? En las paredes. Después se pasaba ¿dónde? A la ropa. Y después se pasaba ¿dónde? A la piel. Entonces, los sabios hebreos
se preguntaron, ¿cómo saber que una persona está enferma de Saraat si hoy no se manifiestan las señales? Y ellos revisaron exhaustivamente y encontraron que sí se puede conocer cuando una persona está bajo el efecto de una plaga, de esta plaga, y es viendo el deterioro económico, físico, material, en el que ese tipo de personas se hunden por causa de su mal hablar, por causa de su maledicencia. De allí que Santiago dijera allá en el capítulo 3, 5, 6, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Mis hermanos, esto no es cualquier cosa. Estamos hablando de nuestra salud física, mental y económica, que puede ser encendida para bien o para mal, dependiendo de lo que haya en su ser interior. Santiago define la maledicencia como una herramienta inflamable que tiene el poder de inflamar la rueda de la creación. Describe la lengua como el timón de un gran barco, una pequeña pieza que decide si el destino del hombre es el puerto de la bendición o el naufragio de la maldición. Pero es Pedro, el apóstol, el que va más allá, revisando los efectos destructivos del mal uso de la lengua. Y dice en su primera carta 3, 9 al 10, no devolviendo mal por mal. Dígalo bien fuerte conmigo, no devolviendo mal por mal. De nuevo. Ni maldición por maldición. Y escuche esto. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Es decir, no te conviene maldecir a nada ni a nadie. No nos conviene darle un mal uso a la lengua. Porque fuimos llamados para heredar ¿qué? Bendición. Es decir, ¿qué está diciendo Pedro? Si usted no quiere estropear el legado de la bendición que le ha sido dada a través de Cristo Jesús, conviene que no maldigamos a nadie, que no devolvamos mal por mal y que le demos un buen uso a la lengua. Y esto lo sella Pedro cuando dice, porque el que quiere amar la vida, ¿cuántos aman la vida? El que quiere ver días buenos, ¿cuántos quieren ver días buenos? Dos consejitos, tres consejitos, mejor. 1, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Wow. Pedro
está conectando directamente la longevidad y la calidad de vida con el control de la lengua. Advierte que maldecir es renunciar a la propia herencia que se nos ha sido dada en Cristo Jesús. Fuimos llamados a heredar ¿qué? Bendición. Pero aquí viene una palabra que hoy nos va a sacudir a todos. El boomerang. El boomerang del hablar mal. Si lanzas maldición, cortas el hilo de la bendición que te corresponde. Porque usted fue llamado a heredar bendición. Y todo tiene que estar alineado. Tu boca debe abrirse para bendición. Y Pedro enseña que para heredar el bien, disfrutar de ese bien, se debe dejar de emitir el mal, pues la lengua es el filtro que permite o bloquea la entrada de los favores divinos en nuestra biografía. Y Pablo nos exhorta en Efesios 4:29, ninguna palabra corrupta, ninguna palabra torcida, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y el término griego que utiliza Pablo es sapros. Sapros, que se refiere a la palabra corrompida. Y sapros describe literalmente la fruta podrida o el pescado descompuesto. ¿Cuántos han olido un pescado descompuesto? Bueno, así huele la lengua, la boca del que habla corruptamente. Y cuando hablo corruptamente, diga conmigo chismes, murmuraciones, críticas destructivas, cizaña, malicia, deseos de hacer mal, calumnias, envidias. Eso hiede a pescado podrido, dice Pablo. Bien, Jesús identifica la fuente, el corazón. Santiago advierte sobre el alcance, el incendio. Pablo describe la naturaleza, materia en descomposición. Y Pedro revela la consecuencia final, la pérdida del disfrute de la herencia. Dígale al que está a su lado, no nos conviene hablar mal, hermano. Y prepárese porque apenas estoy calentando los motores para lo que viene. El peligro de esto es lo siguiente. La ley del boomerang. La ley del boomerang que tiene efectos espirituales, mentales, emocionales, materiales, físicos. Wow. El que quiere amar la vida y ver días buenos, que refrene su lengua del mal y sus labios ¿de qué? De hablar engaño. El efecto boomerang integral se explica de esta manera. Toda palabra que sale de nosotros lleva un sello de retorno. ¿Lleva qué? Jesús dijo, medida por medida.
Con la misma vara que medís serás medido. No condenéis. Ley del retorno que dice, vamos sin miedo. No condenéis. No juzguéis. Trata a tu prójimo con nobleza. ¿Para qué? Para que nosotros también, ¿qué? Seamos tratados con ¿qué? Con nobleza. Si algún hermano peca, vosotros que sois espirituales, restauradle ¿con qué? ¿Con espíritu de qué? De mansedumbre. Pero mire la advertencia. No sea que tú falles también. ¿Y después qué? Nos traten de la misma manera que yo estoy tratando a mi prójimo. No sea que tú también seas ¿qué? Tentado. ¿Qué significa? Agárrese bien de esa silla por lo que voy a decir. Cuando yo juzgo, condeno a un hermano, me debilito en la misma área en la que estoy juzgando y condenando a mi hermano. Esa frasecita que a veces le decimos a algunas personas, yo le tengo pánico, terror. Esa frasecita, si yo estuviera en tu lugar, hubiera hecho esto, haría aquello. ¿Qué te pasó? Si yo hubiera estado en tu lugar, yo hubiera hecho esto. ¿Y qué dicen en el cielo? ¿Qué dicen en el cielo? Ah, sí. Ah, qué bien. Pónganlo en la misma situación a ver cómo va a responder. ¿No nos conviene? Nos conviene tratar bien al prójimo. Porque como usted trate al prójimo, así también va a ser tratado. ¿Cuánto me están oyendo? Escuche esto. Por eso es que entre el ritual de purificación de los leprosos estaba el cedro, porque el cedro era un mensaje para el leproso que decía, cuidado con encumbrarte. Más allá de los límites sobre tu hermano. Porque cuando yo juzgo a mi hermano, me estoy erigiendo como ¿qué? Como juez. Ah, ¿tú quieres ser juez? Entonces, dicen arriba, él está juzgando al otro, le está sacando todos los recordatorios de los pecados que hizo el otro. Revísenlo también a él. ¿Qué dicen arriba? Ábranle el expediente. Y ojo con lo que les voy a decir. Cuando por nuestros errores, nuestros tropiezos, ignorancia, negligencia, por lo que sea, nosotros cometemos un pecado, ¿nos van a pedir cuenta? ¿Nos van a confrontar? Pero primero, el cielo dice, tráiganle un caso a este hombre que hay que aplicar aquí el rigor, pero tráiganle un caso de algo parecido a lo que él ha hecho y para ver cómo responde. Y lo que diga del caso que le vamos a traer, eso mismo le vamos a aplicar a él.
¿Cuántos sabían esto? Cuando a usted le llega un chisme o viene un hermano a contarle que fulano hizo esto o aquello, pilas, porque lo están revisando es a usted. Y lo que usted diga es su sentencia. Me dijo uno, ¿y eso dónde está en la Biblia? Se lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar. Dos evidencias. Cuando el rey David tomó a Betsabé bajo engaño, impulsado por sus pasiones, había rigor. Se hicieron cosas muy malas, desaciertos. Y Dios dijo, bueno, vamos a ver, lo que el rey David sentencie de otro caso que le vamos a traer, esa será su sentencia. Y viene ¿quién? El profeta Natán. Y le dice, vengo, oh rey, a hablarte de un caso que acaba de suceder. Un hombre con 20,000 ovejas fue y le robó la única ovejita que tenía un vecino, causando un gran dolor, un gran estrago. ¿Qué crees tú, rey, que se haga en tal caso? Y diga, dijo el rey David, ¿cómo? Ese pecador, ese infame tiene que morir. ¿Qué le dijo el profeta? Hacer esto. Yo estoy pilas a veces se me olvida y a veces tengo que recomponerme porque me llegan casos donde yo sé que el juicio que yo emita, están arriba ya todos así atentos, los secretarios con las computadoras, ¿listo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo que había que darle el beneficio de la duda. Ah, bueno, denle a él también el beneficio de la duda. Dijo que había que tener misericordia y orar por él. Bueno, activen oración por él entonces. Todo lo que usted diga contra su prójimo, juzgando o condenando, se la van a aplicar a usted también. ¿Qué pasó? Mírele la cara al hermano que está a su lado para ver qué pasó. Diga conmigo, cuando juzgo a otro, cuando condeno a otro, me debilito en la misma área en que estoy juzgando a mi hermano. Segundo, puedo correr el peligro de que me pongan en el mismo sitio, en el mismo escenario, a ver cómo me comporto yo. Y tercero, me pueden aplicar a mí la misma sentencia que salió por mi boca. Por eso dijo Santiago, mire, por eso es que la escritura hay que leerla con precisión. Diga conmigo, Santiago dijo, juicio sin misericordia se hará para aquel que no tiene misericordia. Porque Dios es malo, porque Dios es terrible, porque Dios es muy duro y difícil. No. Hay una ley que se llama la ley del Shamaim. ¿Qué es Shamaim? Diga conmigo, cielos, en hebreo. Shamaim, diga, cielos. Cielos. Pero Shamaim está compuesto de dos palabras hebreas. Esh, fuego. Maim, agua. Fuego, rigor. Agua, bondad. ¿Y quién es el que mueve esos hilos? Usted. Usted. Medida por medida. Migdá que negué migdá. ¿Recuerdan el rey que siempre tenía
la costumbre de quitarle los pulgares de las manos y de los pies a los reyes que él iba conquistando. Y cuando a él lo conquistaron, ¿qué le hicieron a él? Le quitaron los pulgares de las manos y de los pies. ¿Y qué dijo el hombre? Migdá que le que migdá, medida por medida, como yo hice, me hicieron. ¿Amas la vida? ¿Quieres vivir días de bien? Va a tener una conversación hoy con la babosa. Ojo, la babosa, para que no se malinterprete, es la lengua. No la suegra ni nada por el estilo. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bueno, ahora prepárese. Ya aprendió el otro motor. Escuche esto. Hay un concepto que se llama la metafísica del habla, el destino en la lengua. Lo que yo dejo salir por mi boca no es un suceso efímero, mis hermanos. Es una causa atómica. El universo opera bajo un sistema de justicia que se llama frecuencia de retorno, donde la autoridad del emisor acelera el cumplimiento del decreto, ya sea sobre el receptor o sobre sí mismo. Y escuchen esto, que compartimos algo con el pastor Josué el día, creo que de ayer, o antier, con Jonathan, perdón. Parecidos, pero no. La diferencia es que Jonathan dice donkey y Josué dice donkey. Esa es la diferencia. Mis grandes amigos y hermanos, escúcheme. Diga conmigo, pero esto se le tiene que quedar grabado en su mente. Diga conmigo, la materia responde a la palabra. De nuevo. Y lo que las Sagradas Escrituras, Jesús y los apóstoles nos han venido diciendo, la ciencia moderna lo ha corroborado a través de muchos experimentos, pero hoy solo les voy a traer 3 experimentos de frecuencia y vibración. Y anótenlo y búsquenlo, es su deber. El doctor Masaru Emoto, en el 2001, hizo el siguiente experimento. Expuso agua a palabras de odio, de crítica, y cuando eran vistos por el microscopio, formaban cristales caóticos y oscuros. De hecho, está todo registrado en su obra Los mensajes ocultos del agua. También expuso agua a la gratitud, a las bendiciones, a las palabras de bien, formándose hexágonos perfectos, unas estrellas bellísimas de 6 puntas. Eso está ahí, usted puede ver las fotos, puede ver todo, lo puede corroborar, lo volvieron a hacer y lo hicieron 1000 veces, con el mismo resultado. ¿Y qué pasa entonces, dado que el cuerpo humano es mayoritariamente agua? ¿Qué va a pasar en sus estructuras moleculares? La materia responde a la palabra. La lachón jara, la lengua maldiciente, altera nuestra propia estructura molecular antes que afectar a otros. Primero lo afecta a usted.
Miren este experimento muy poderoso fue hecho con arroz cocido, también popularizado por el doctor Emoto en sus seminarios y replicado globalmente en entornos educativos. Se colocan 3 frascos con arroz cocido. Al primero se le dice gracias, bendiciones y palabras de bien. Dice que permanece blanco y con buen olor por mucho más tiempo. Al segundo se le dice eres un idiota y una serie de maldiciones y dicen que en tiempo récord se vuelve negro y podrido. Pero mire lo que pudre más. Mire lo que pudre más. Al tercer arroz simplemente se le ignora. ¿Simplemente qué? Y dice que se pudre aún más rápido. Por eso este experimento se llama la pudrición de la indiferencia. Y por eso es que necesitamos comunidad. Y por eso es que necesitamos agruparnos. Y por eso es que necesitamos darnos entre todos la afirmación del ser. Abrazarnos, llorar juntos, reír juntos. Porque si no, nos vamos ¿a qué? A deteriorar. ¿Qué pasa si sacas un tizón del altar que arde y lo pones a un lado? ¿Qué va a pasar en minutos? Se apaga. Ese es otro tema, el poder destructivo de la indiferencia. Sin embargo, los intérpretes lo ven así. Las palabras negativas y la falta de palabras positivas en el tercero aceleran el proceso de descomposición de la materia orgánica. ¡Wow! ¡Wow! Yo he visto gente maldiciendo el carro, agarrándolo a patadas al pobre carro. Yo vi un hombre que compró una licuadora, no la pudo enchufar, no la pudo prender, agarró la licuadora, la tumbó, partió el vaso y después se dio cuenta que era que no había luz. ¿Cuántos me están oyendo? Yo estuve en un almuerzo en una finca por allá en X lugar del mundo y cuando llegó el hermano a la casa yo sí vi que salió todo el mundo disparado, incluyendo los perros. Llegó los perros dijeron por aquí, que es más cerquita. Llegó el ogro. Después me explicaron que es que ese hombre patea a los perros, los maldice. Y el perro cuando lo vio, chao pescado. No, diga conmigo, yo soy heredero de la bendición. Soy comunicador de esa bendición. Es mi deber ocuparme por crear el mejor de los escenarios para que esa heredad, esa bendición fluya. Y para eso tengo que cuidar ¿qué? La lengua. Y el tercero, que lo hablamos aquí con Jonathan y su esposa, los pastores, se llama Bully a Plan. IKEA, campaña de concienciación de IKEA, hecha en los Emiratos Árabes en el 2018. Colocaron plantas iguales en un entorno controlado, con la misma agua, con la misma luz, en el mismo ambiente, para las dos. Pero una recibió insultos grabados y otra recibió elogios. ¿Cuál cree usted que en 30 días se marchitó más rápido? ¿Cuál de las plantas se marchitó más rápido? La que recibió en 30 días, ¿qué? Insultos. ¿Y cuál cree usted que se mantuvo verdosa, fresca? La que recibió por 30 días, ¿qué? Elogios. Ahora aplíquelo a los hijos.
Aplíquelos a la esposa, aplíquelo a los empleados de su trabajo, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos. Aplíquelo a su carro, aplíquelo a la tierra, aplíquelo a su país. ¿Qué pasó, mis hermanos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Y viene la corona del pastel. Lo que voy a decir es difícil. Así que Dios me ayude. Hay gente que se pone un poquito recelosa con esta forma en que yo enseño, pero yo siempre pregunto, ¿de dónde sacó Pablo el nombre de los magos que enfrentaron a Moisés en el desierto? Janes y Jambres. ¿De dónde lo sacó? Porque usted revisa la Biblia y no están. ¿De dónde sacó Judas la profecía de Enoch? Dios me ha permitido acceder a fuentes, a crónicas, donde estas informaciones aparecen. Y hoy voy a traer una, dos, para sellar esta palabra y que quede en nosotros como hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne. Vamos por favor al segundo libro de Samuel 3:29. Prepare los cinturones, recline la silla y en caso de despresurización de la cabina, las máscaras de oxígeno caerán automáticamente. ¿Estamos listos? No voy a leer todo el contexto, pero el contexto es que Joab mató, asesinó a Abner. Un conflicto ahí político interno. Versículo 28. Después de esto, ¿están todos ubicados? Segunda de Samuel 28, perdón. Ya vamos para el 29. Después de esto, después de que todo se destapó, que Joab mató a Abner, David lo oyó y dijo, inocente soy yo, y también mi reino ante el Señor para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Mire, yo siempre he dicho, cuando aprendí esto hace años, yo siempre he dicho, hasta aquí debió llegar el discurso de David. Hasta ahí. Pero no. Dijo Jesús, vuestro hablar sea ¿qué? Sí, sí. No, no. Porque lo que viene después de esto, proviene ¿de dónde? Del mal. Es decir, David se apasionó. Se dejó llevar por los impulsos. Y mire lo que le lanza a Joab. Mire esta maldición. Que recaiga su sangre sobre la cabeza de Joab y sobre toda su casa paterna. Nunca falta en la casa de Joab quien padezca flujo, 1. O quien sea leproso, 2. O quien ande con bastón, 3. O quien muera a espada, 4. O quien carezca de pan, 5. 5 maldiciones. ¿Cuántas? ¿Ustedes creen que estaba en una serenidad espiritual? ¿Estaba qué? Estaba encendido. Y ahí es donde debemos más nosotros cuidar la palabra. Indáguelo,
búsquelo. De las 5 maldiciones que David pronunció sobre Joab, ¿sabe cuántas se cumplieron en Joab y su familia? Ninguna. ¿Cuántas? Ninguna. Y de las 5 maldiciones que David pronunció sobre Joab, ¿sabe a quién se le cumplieron? A David, a sus hijos. ¿Por la ley del qué? ¿La ley del qué? Del boomerang. Porque lo que lanzas para allá, se te viene. La maldición de flujo le sobrevino al rey Joram, descendiente de David, según el segundo libro de Crónicas 21, 18 al 19, a quien el Eterno hirió con una tal enfermedad que le abarcó también sus intestinos hasta que estos se le salieron. La maldición de la lepra que David pidió que hubiera sobre la casa de Joab le sobrevino a uno de sus descendientes, a Uzías, segundo de Crónicas 26, 19 al 21, quien al llenarse de soberbia en el templo, la lepra brotó en su frente instantáneamente delante de los sacerdotes. David sentenció a Joab con la debilidad física, que no hubiera uno solo que no anduviera en báculo. La maldición se manifestó en el rey Asa, descendiente de David, en el primer libro de Reyes 15, 23, quien en su vejez se enfermó gravemente de los pies, quedando impedido de caminar. David decretó muerte violenta sobre Joab y sus descendientes, y uno de los reyes más justos, descendiente de David, Josías, en el segundo libro de Crónicas 35, 23 al 24, murió atravesado por las saetas de los arqueros egipcios, una muerte de guerra según el decreto de su ancestro David. David pidió pobreza extrema para Joab y su casa, pero se le devolvió en Joaquín, Jeconías, según segundo de Reyes 25, 29, 30, quien fue llevado cautivo y tuvo que comer de las raciones que el rey de Babilonia le asignaba todos los días de su vida, viviendo como un dependiente. Y allí la sentencia de los sabios de Israel. Y escúchenla. Diga conmigo, más vale ser el maldecido que maldecir. Porque si nos maldicen, pues nosotros tenemos la protección divina. Si nos maldicen, tenemos las armas para rechazar y cancelar esas maldiciones. Y tenemos la promesa de que las maldiciones se te van a convertir ¿en qué? En bendiciones. Pero, ¿lanzas maldiciones? Yo soy psicólogo. Y el caso más tenaz, uno de los casos más tenaces que me ha tocado enfrentar fue el siguiente. El de una esposa que viene a hablar conmigo porque recientemente el hijo militar llegó a la casa, usted sabe, en esos periodos de permiso. Y hubo una discusión en la mañana, al amanecer. El muchacho tenía que presentarse en su conscripción. Y hubo una discusión por un tema de herencia. Fue tan tenaz, tan
se sobresaltaron los ánimos tanto que cuando el muchacho iba saliendo, le gritó encendido, enfurecido: no quiero verte nunca más. ¡Vete! ¡No quiero verte nunca más! El muchacho salió, tiró la puerta. La mujer lloraba, los hermanos lloraban. A las 2 de la tarde los llamaron de que su hijo había muerto en un enfrentamiento con la guerrilla, porque esto fue en frontera Venezuela-Colombia hace muchos años. Y el hombre entró en una depresión tan terrible, donde él dice que él mató a su hijo, entrando casi ya en los límites de una locura. Hermano, bendiga. Sí, hay asuntos que podemos discutirlos. Hay situaciones donde hay que enfrentar la cosa, ¿verdad? Tampoco es que nos vamos a volver mensos. Que todo el mundo nos dé coscorrones. No, no, no. Estamos hablando de no dejar salir por nuestra boca, ¿qué? Maldiciones, improperios. Más vale ser maldecido que maldecir, porque las maldiciones suelen caer sobre el mismo maldiciente o sobre sus descendientes. Y termino con esto. El problema, sí, usted puede hacer un gran esfuerzo por hablar bien. Muy bien, lo felicito. Usted puede entrenarse, volverse un coach en el poder del habla positiva. Sí, sí, muy bien, lo aplaudo. Pero hay un problema. Y Jesús lo dijo. ¿Dónde está el problema? Porque por más que usted disimule y lo intente, si su corazón está enfermo, ¿qué va a salir por la boca? Dijimos que lo que dejamos salir por la boca es la secreción de lo que hay ¿adónde? En el corazón. ¿Y qué se hace para sanar el corazón? Dejar que la luz de Jesús y sus enseñanzas entren a nuestras vidas. Yo creo que todos estamos aquí en ese proceso. Pero es que ahí no acaba todo. Nosotros venimos con unas costumbres y una vieja naturaleza que tenemos que ir, ¿qué? Trabajando, procesando. Y eso solo se va a lograr con una conexión con la divinidad a través del Espíritu de Dios y con una conexión con la palabra de vida. Porque finalmente lo que va a limpiar nuestro corazón es ¿la qué? La palabra. Yo sé que hoy muchos corazones fuimos ¿qué? Limpiados. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Y Jesús lo dijo. Mire, hermano, podemos aquí aparentar ser el mejor árbol, pero Jesús lo dijo clarito. ¿Cómo sabemos cuando un árbol está enfermo? Diga conmigo, por los frutos, las hojas, las flores. Ahí sabemos que un árbol está ¿qué? Enfermo. A mí se me enfermó un árbol de mango. Y yo fui y le dije al experto, le conté, me dijo, tráigame un fruto y una hoja. Eso es todo. Eso es todo, eso es todo. Y sí, dictaminó que era un mango, una manga de tierra caliente. Y yo vivo en el Táchira y había sobreabundancia de agua y eso, y le echamos urea y le echamos vitaminas y le echamos ahí uno para eliminar el hongo. Pero el problema estaba ¿dónde? Esto va a ser efecto de la transformación de esto. ¿Cuántos me están escuchando, mis hermanos?
Si va a aplaudir, aplauda. Si tiene que regañar a su hijo, enfóquese en la conducta mala que está haciendo el hijo o en el desorden, pero no en la persona. No le digas, etiquételo de desordenado. Dile, estás actuando con desorden. Estás actuando con indisciplina, pero no le diga ¿qué? Indisciplina. Y por eso, esto no es cualquier cosa. Por eso, para los que andaban buscando la respuesta o una de las respuestas, ¿por qué Moisés fue desechado al final de sus días y tuvo Dios que decirle, tú no vas a entrar, no me ores más, ya cállate, basta, no quiero oírte decirme nada más, Moisés, cállate? ¿Por qué tan duro? ¿Por qué tan duro? Unge a Josué por ti, ya tú no vas. No, que golpeó la piedra. Sí, golpeó la piedra y tiene su significado. Pero mira el significado profundo. Y después lo conecté con lo que enseñó Jesús. ¿Se acuerdan que Moisés se enojó? ¿Qué estamos diciendo? Que cuando estemos enojados, ¿qué? Váyase, eche un baño, salga, tómese un café, vaya a ver si el gallo puso, de una vueltita, cálmese, pero cuidado, abre la ¿qué? La boca. Moisés le dijo al pueblo esta palabra: Rim. ¿Hasta cuándo? Rim. ¿Sabe qué significa? Rebeldes, idiotas, insensatos. Eso significa morim. De una vez yo lo conecté cuando Jesús dijo, no llames a nadie, ¿qué? Idiota, estúpido, morim. Que las traducciones pues maquillaron con rebeldes. No, morim, idiotas, estúpidos. Cuando escuchó eso el cielo, dijeron ya, Moisés no puede ejercer más el ministerio. Cuando yo entro a maltratar al otro, a etiquetar al otro y hacer sentir mal al otro, ya quedo descalificado como maestro de escuela dominical, como líder, como ministro. Cuando yo ya me vengo contra la gente y arremeto contra ellos con etiquetas. Y Jesús lo dijo, no llames a nadie morín, porque vas a encender ¿qué? El fuego del infierno. Yo prefiero usar el término, es una persona no operativa. ¿Es una persona qué? Es una persona no funcional. Es una persona que está en un proceso de ¿qué? De formación, aunque a veces hay unos casos que da... Pero contrólate. Y ese control va a hacer que fluya el aceite divino y vas a dejar que eso es lo que salga de tu boca. Como una madre que le decía a su hija que llegaba de la danza y dejaba todo tirado, el reguero, decía ella, dejaba el reguero desde que llegaba hasta la habitación, hasta que un día le dijo esta frase: una bailarina profesional no se comporta de esa manera. Una bailarina profesional es ordenada y disciplinada. ¿Con qué la identificó?
¿Con qué la identificó? Ahora, ¿qué efecto puede surgir de tú nunca vas a llegar a ser una bailarina profesional? Quiero que sepan, mis hermanos, que usted tiene un poder muy grande en su boca. Le recomiendo varias cosas. Uno, léase todo el libro de Proverbios. Todo el libro de Proverbios. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Léase la epístola de Pablo a Efesios. Léase la enseñanza de Jesús. Repase estas historias, porque aquí hay más. Pero por la hora y por el churrasco que viene a continuación, yo estoy decretando, hermano. Usted tiene un poder en su boca. Dije, usted tiene un poder en su boca. Que su boca sea medicina, que su boca sea sabiduría, que su boca sea potencia, despertar potencias, que su boca, hermano, revele lo que hay en su corazón, bondad y justicia. Aplauda al Señor sobre su cabeza y póngase sobre sus pies. Y yo no sé si podamos cantar una canción que he escuchado en estos días aquí en Aruba y que tiene que ver con la bondad de Dios. Le pido que levante sus manos, su corazón. Llene su corazón, mire, llenemos el corazón de palabra viva. Y eso es lo que va a salir de nuestra boca, por nuestros ojos. Eso es lo que va a filtrar lo que oigan nuestros oídos, lo que huela nuestra nariz, lo que perciba nuestra mente, nuestro cuerpo. La palabra de vida que va a hacer que nuestra boca destile miel, destile medicina. Padre, he hablado tu palabra. Padre, he dicho lo que he aprendido de ti, de mis maestros. He hablado lo que he venido trabajando en mí también por años. He hablado, Señor, con el fin de despertar las conciencias. He hablado, Señor, por el bien de estas familias, de sus hijos, de sus esposos, esposas, de sus empresas, de su profesión. Dios mío, he dicho cosas duras, suaves, fuertes, legítimas, para que este pueblo pueda, Señor, despertar a un nivel mayor de conciencia espiritual y de vida, de estilo de vida. Ayúdanos a entender las palabras de los profetas, las palabras de los apóstoles, las palabras del Señor Jesús. Ayúdanos a rumiar estos temas por el bien de nuestra historia, por el bien de nuestras vidas, por el bien de nuestra biografía, Señor. Que tu Espíritu, Señor, selle esta palabra en cada uno de los corazones. Y hoy la tomo como una manifestación más de tu bondad, Señor. Vamos a cantarlo, porque lo que Dios ha hecho hoy aquí es una expresión de su bondad al advertir